Estamos aquí con la maestra María de las Nieves Falsfors, es de Cuba, historiadora y crítico de arte, curadora de arte también. Es mi maestra y yo soy su alumno, su discípulo. Ella me ha acogido a mí con muchísimo cariño. Entonces, ella nos va a hablar hoy sobre el concepto de identidad en el arte del Caribe. Y antes de iniciar, conviene que reflexionemos un poco sobre qué significa la identidad. Las concepciones esencialistas consideran la identidad cultural como un algo terminado, como un conjunto ya establecido de experiencias comunes y de valores fundamentales compartidos ya se constituyó de una vez y para siempre en un pasado que funciona como un hilo témpore de los mitos. Y tengo una cita acá que es de Jiménez Montiel, Gilberto Jiménez Montiel del 2005. Él dice que la identidad colectiva, las identidades colectivas son un sistema de acción, nunca son datos sino acontecimientos contingentes que necesitan ser explicados y negociados. La identidad es la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en el seno de las sociedades. Tu función es marcar diferencias. Y tenemos a la maestra acá que nos va a explicar un poco más sobre esas cosas. Pues muy buenas tardes. Vamos a abordar un tema muy interesante que yo he estado investigando de manera sistemática hace unos años. Con perdón de Gabo, yo no soy solo cubana. Yo llevo 30 años en la República Dominicana y me considero también dominicana. O sea, tengo ambas nacionalidades y soy también profundamente caribeña, porque cuando he visitado Puerto Rico también me siento parte de Puerto Rico. Estamos hablando de un Caribe unido, al mismo tiempo diverso. Y en esa diversidad y en esa unidad están muy diferentes enfoques en torno a lo que es la identidad y a la identidad cultural del Caribe. Yo voy a compartir pantalla con ustedes, no soy una experta compartiendo pantalla en Google Meet, pero lo voy a intentar. Todo se aprende. Yo digo que en la vida basta solo proponérselo y cuando yo me propongo las cosas con la ayuda de Papá Dios, generalmente las logro. Tiene que ser algún impedimento muy grande que yo no pueda lograrla. Pues acabo de aprender a compartir pantalla. El doctor Google es una maravilla y creo que lo estoy logrando. Pues fíjense, nosotros vamos a abordar un tema muy polémico, que son los conceptos de identidad en el arte del Caribe. En estos momentos, yo me encuentro haciendo un doctorado en la Universidad de Oviedo, que tiene una línea de investigación, un doctorado en ciencias humanísticas, relacionado con el tema de la negritud en las artes plásticas dominicanas. Pero eso me ha llevado a tener que empezar en el capítulo 1 a investigar sobre todos los conceptos de identidad, no solo identidad cultural, y de paso lo que es la identidad cultural y su relación con el área de la psicología, de la sociología, de la historia del arte. Algunos textos que yo he podido consultar para esta conferencia y en general para el primer capítulo de ese doctorado, aunque hay muchísimos más, pues he buscado elementos de Soraya Aracena, también de Celsa Albert, La Tercera Raíz, por supuesto de Fernando Ortiz, un estudioso cubano del tema, y de tantísimas personas. Pero estos que estoy tocando aquí o que estoy poniendo aquí, además de algunos más, los he puesto porque son textos referenciales en los cuales yo me voy a basar para el análisis específico de esta conferencia. Entonces, esa imagen que tienen ahí es de Carlos Andújar, director general de Museos de la República Dominicana y uno de los autores que he consultado y que he referenciado para este trabajo. Empecemos con el concepto general de identidad. La identidad ha sido integrada de forma relativamente reciente al campo de las ciencias sociales como una categoría estratégica
con la cual intentan analizar y explicar diversos fenómenos sociales y culturales mediante la incorporación de postulados teóricos y metodológicos provenientes de diferentes disciplinas o distintas disciplinas, entre ellas la psicología, la antropología, la historia, la sociología, por lo que el estudio de la identidad se lleva a cabo generalmente desde un enfoque multi e interdisciplinar. Ajá, pues estaba hablando de esto. Entonces, me estaba refiriendo a que el señor Vargas Salomón habla de un concepto de identidad que es el concepto general y él lo establece a partir del área de la psicología. Establece que ese concepto de identidad no surge, y eso es importante, en el ámbito de la antropología o de los estudios de la cultura, surge en el ámbito de los estudios psicológicos y es de una manera muy tardía que se va incorporando a los ámbitos de los estudios culturales. Él establece también un estudio interesante de cómo Marx, de cómo Durkheim, de cómo Weber hacen el análisis de lo que es la identidad ya a nivel general, ya a nivel también particular de la cultura, pero no solo se limita a hablar de ellos, sino que conversa en un artículo muy interesante que ya yo mencioné ahorita, de Maslow y de toda una serie de estudiosos sobre el tema de la identidad a nivel psicológico y posteriormente de los estudiosos que hablan de la identidad a nivel cultural. Podemos pasar a la otra diapositiva. Entonces, las primeras aproximaciones en cuanto al estudio de la identidad, como estábamos diciendo, se vinculan al área de la psicología, a la psicología científica, del psicoanálisis de Freud. También están vinculadas a la búsqueda del yo individual y Vargas Salomón, que es uno de los estudiosos que yo consulté para mi tesis de doctorado, también aborda no solo los trabajos de Freud en ese artículo, sino los de Abraham Maslow y de Erik Erikson. Sobre Abraham Maslow, él menciona el concepto de identidad de Maslow y lo ve congruente con la necesidad individual de contacto, de intimidad y de pertenencia con uno o varios grupos, con lo cual el sujeto busca identificarse y ser aceptado y reconocido. O sea, mi yo individual estaría demasiado solitario, demasiado aislado, si yo no me vinculo a otros yo individuales. Cuando eso sucede, estoy dejando mi campo individual para convertirme en un elemento de un ámbito social. Por eso, la sociología también es un campo de investigación de la identidad, cómo el sujeto individual se inserta a nivel social y lo hace buscando rasgos comunes en otros que también existen en él. En ese artículo, también Rodrigo Vargas Salomón expone que poco a poco el estudio de la identidad fue vinculándose al campo de la antropología y de la sociología. Y algo muy importante, algunos ven la identidad como algo permanente, la identidad dominicana, y la ven la identidad en el siglo XIX como mismo la ven en el siglo XX y como mismo se está produciendo en el siglo XXI. Eso no es real. La identidad es un constructo social y al mismo tiempo es un constructo histórico. La identidad va evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el dominicano de la época de Trujillo que el dominicano hoy, ni su manera de hablar, ni su manera de enfocar la vida, ni sus costumbres, ni sus hábitos. Claro que hay raíces culturales que se mantienen permanentes y son de muy difícil variación, pero la identidad, igual que la cultura, está en constante construcción y en constante evolución. Podemos pasar a la otra diapositiva. Entonces, otro estudioso que estudia Vargas Salomón es Henry Tafel, que a mediados del siglo XX desarrolló la teoría de la identidad social. Fíjense que la identidad empieza en el ámbito psicológico individual. Ya aquí estamos hablando de una sociología que aborda el tema de la identidad
con la cual alude que los miembros de un grupo generan lo que Vargas Solomón llama una construcción intersubjetiva. Es la suma de subjetividades, la tuya, la mía, la que conforma un constructo de la identidad que se traduce en la definición de quiénes somos y quiénes son los otros. Según plantea, esto puede derivar en estereotipos y rechazos a los miembros de grupos diferentes. Eso no solo se da a partir de los elementos culturales nacionales, también existen las llamadas subculturas, las culturas de los grupos, las culturas generacionales, en que por ejemplo, los más jóvenes quizás rechazan elementos culturales de personas anteriores, intelectuales de nuevo tipo empiezan a rechazar lo que los intelectuales anteriores establecían en lo que consideraban correcto. Recuerdo cuando empecé a estudiar historia del arte, el tema de las vanguardias artísticas del siglo XX en Cuba, como esas nuevas vanguardias que ya venían influenciadas por el cubismo, por el expresionismo, por el surrealismo, se oponen al academicismo. Y como críticos como Jorge Rigol establecen que los del siglo XIX académicos eran unos afrancesados y habla de Esteban Chartrán, pero a veces se hacen de ojos ciegos ante el afrancesamiento de las nuevas vanguardias, porque cuando tú ves las obras de Víctor Manuel, un gran artista visual cubano de la vanguardia, estás viendo en su Gitana Tropical las mismas mujeres que pintaba Gauguin a fines del siglo XIX. Entonces ambos tenían elementos de afrancesamiento, lo único que a unos se los achacaban y a otros pues los olvidábamos en medio de toda esa lucha generacional. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Eso puede llevar de una manera mal encaminada al chauvinismo, a los enfrentamientos, a una respuesta bélica de un grupo hacia otro, ya a nivel general. Entonces, hay que tener cuidado con ese sentido de identidad, porque el sentido de identidad, como todo, hay que ponerlo a favor del bien y de la verdad. Él considera también la identidad como forma de pertenencia, como categorización y como comparación social. Yo soy dominicana. Yo me categorizo dominicana y caribeña y al mismo tiempo, en un momento determinado, puedo hacer una comparación social. No soy australiana o no soy asiática o no soy europea, pero hay que tener cuidado con esa comparación social cuando tiene una connotación valorativa de mejores o peores, porque desde el punto de vista general y científico, no hay culturas inferiores y culturas superiores, no hay civilización, no hay barbarie, todas las culturas aportan y tienen elementos que dar, pero detrás de ese sentimiento de identidad siempre va a haber una comparación social. Son nuestros valores éticos los que nos hacen vernos como diferentes, pero no como superiores, en la medida que avanzamos en el camino del estudio de la identidad. Esa obra que tienen ahí es El velorio de Francisco Oller. La puse con toda la intención. Francisco Oller es un artista que triunfó en Europa, que perteneció al movimiento realista, estuvo muy influenciado por Courbet, pero había nacido en Puerto Rico y vino a su Puerto Rico natal a desarrollar las artes en un periodo muy complejo en que están dejando de ser colonia española para convertirse en un territorio dominado por los Estados Unidos. Todavía no podemos decir Estado Libre Asociado porque ese proceso se dio ya a partir de la década del 50 del siglo XX. Esa obra tiene muchos elementos interesantes porque está hablando de elementos de transculturación y está hablando de elementos que tienen que ver con las raíces africanas. El velorio es el velorio de un niño, de un niñito que está encima de la mesa, que ven ahí. Y aparecen distintos componentes sociales, como un anciano negro, que es el único, curiosamente, que mira al niño. Está también un sacerdote, que curiosamente no está mirando nada más y nada menos que al cerdo en puya, que está colocado al frente. Hay personas que ríen, hay personas que tocan la guitarra, hay perros, hay niños que corren, y la sonrisa resignada de la mamá tiene que ver con la creencia
de que cuando el niño, y ahí está el elemento africano y también el elemento católico, el alma del niño se fuera al cielo, va a ser un angelito que los iba a proteger. Ese es el famoso Baquiní, del niño que pasa al cielo y protege a la familia. Por eso estamos hablando de una obra muy relacionada con elementos identitarios caribeños. También fue una obra muy criticada en su época porque consideraron que era una obra de una representación de algo bárbaro, fue muy mal vista, consideraban que era una obra cruel por la presencia de las personas indiferentes a la muerte del niño, pero él simplemente se seguía por el principio que tenía Courbet, que eso lo habían enseñado los positivistas. Los positivistas consideraban, Augusto Comte en particular, que el artista debe ser un ojo para ver y una mano para pintar. Y él se convirtió en esa mano para pintar que representó ese velorio tal y como él lo había visto. Por eso estamos hablando de ese realismo tan interesante de la obra de Oyer, que viniendo de Francia, allá fue que hizo sus estudios, sin embargo, ya está insertado en la identidad de un Puerto Rico de finales del siglo XIX. Fíjense la fecha de la obra, 1893. Podemos continuar. Aquí me voy a referir a un autor que es Frederick Barr, que también Rodrigo Vargas Salomón menciona en su estudio. Según Vargas Salomón, la identidad es histórica y circunstancial, como mismo yo le había estado mencionando, como también es el criterio de mi maestra Yolanda Wood, y hoy luego lo vamos a ver, que la ve también como un constructo social y un constructo histórico, y por tanto es susceptible a modificaciones. Era lo que estábamos mencionando hace un instante. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de cómo la identidad se vinculó al método sociológico. Hay un filósofo y estudioso que se llama Emile Durkheim, que fue el que creó las reglas del método sociológico para establecerse con relación a los hechos sociales. Él ve esos hechos sociales enfocados en sus repercusiones e insiste en la interrelación entre los fenómenos sociales y los fenómenos individuales. También Durkheim vincula el concepto de cultura e identidad social e individual. A partir de estos estudios es que va surgiendo los criterios de identidad cultural, ya no solo la identidad como persona individual o identidad social, sino como una identidad también a nivel cultural. Recuerden que la cultura es todo el quehacer del hombre, todo lo que nosotros hacemos, tanto desde el punto de vista material como inmaterial, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra manera de hablar, de comer, de ser, y también la producción material que creamos. También Weber destaca la importancia de la comprensión interpretativa de lo que es la identidad y sobre todo la identidad cultural. Él establece, y estoy citando a Vargas Salomón, que la comprensión de los fenómenos sociales puede tener un carácter racional, lógico o matemático, o bien un carácter endopático, afectivo, receptivo o artístico. Y me dedico a analizar esto. Nosotros podemos acercarnos a partir del método científico al estudio de la identidad cultural o al análisis de un hecho histórico, pero también nos podemos acercar a través de una obra de arte. Ustedes conocen, los que son dominicanos, los que no, pues voy a mencionarlo, un hecho muy importante que ocurrió en la República Dominicana en abril de 1965, la Revolución de Abril. La Revolución de Abril, que se inicia como movimiento militar para reponer en la presidencia a Juan Bosch, pero un hecho militar al que se suma muy buena parte del pueblo. En esa circunstancia, el 28 de abril de 1965, ocurrió una intervención norteamericana. Vinieron
paulatinamente miles de marines, y todo este conflicto se calcula que derivó en la pérdida de 6.000 vidas humanas. Uno de los maestros que estuvo vinculado al proceso de la Guerra de Abril fue el maestro Ramón Oviedo, uno de los artistas dominicanos y latinoamericanos más destacados, y que recientemente ha tenido múltiples homenajes por su trayectoria artística. Se han expuesto sus obras tanto en el Museo de Arte Moderno como en el Centro Perelló y otros espacios importantes de la República Dominicana. Me estoy refiriendo a una obra que también estuvimos mencionando en Galería Abad, con la presencia de Molina Oviedo, su nieto, gran amigo y gran artista visual dominicano. Es la obra que me refiero, es la obra 24 de abril. Fíjense que ahí Oviedo no se acerca al hecho del 24 de abril y de la Guerra de Abril, en la que él formó parte a partir del grupo Arte y Liberación y todos los artistas que estuvieron vinculados en la defensa de la independencia nacional. Él no se acerca con un análisis lógico, él se acerca con un análisis endopático, artístico, afectivo, y al mismo tiempo, como se conoce, el arte es una forma especial de conocimiento. Aquí estamos viendo cómo él reinterpreta el hecho desde un punto de vista creativo y artístico, pero sin adulterar la verdad. Están las cañoneras norteamericanas, están las personas defendiendo sin rostro, porque es un símbolo el hecho que no tenga rostro, porque puede ser cualquiera de los dominicanos, por eso la no colocación del rostro. Uno levantando el que está adelante la mano para detener, pero detrás un palo. Pero la mano para detener es más importante que el palo. La mano para detener es la mano de la dignidad. Y en el fondo se ve el puente Duarte, porque el puente Duarte fue uno de los sitios de batallas más importantes durante ese proceso. En la obra hay también un cierto homenaje al Guernica de Picasso en la composición, en el manejo de las líneas, en la geometrización, pero también hay un contexto muy dominicano, muy personal. Y es muy curioso cómo la figura central la pone de tonalidades oscuras en parte y de tonalidades claras. Tal vez eso sea un símbolo de la unión del pueblo dominicano, de cómo toda la raza, todos los grupos, hombres sin rostro, pueblo dominicano, están tratando de defender su identidad, están tratando de defender su patria. Y ahí es un estudio sociológico, pero artístico, de la identidad cultural a partir de esa obra y de la identidad patria. Entonces continuamos. Carlos Andújar también es un estudioso del tema de la identidad en diferentes textos. Aquí nosotros vamos a hablar de el concepto de identidad de Carlos Andújar. Él habla de identidad como el conjunto de valores tanto sociales como culturales que se van forjando a través del tiempo. Un momentico. Constituyendo un soporte a la memoria social de los seres humanos que forman una colectividad y un sentido de pertenencia. Fíjense que él está uniendo a identidad social, identidad cultural, y lo ve en un proceso continuo a través del tiempo y también un soporte a la memoria. Una de las características que tiene el arte, que se puede hacer extensivo a la cultura en general, es la función comunicativo-memorial. A través del tiempo se transmite la memoria del pasado y queda en la memoria aquello que realmente tiene un valor intrínseco. Por eso es que existe el concepto de lo clásico, aquello que y folclórico, aquello que se transmite de generación en generación. Y ese sentido de identidad nos permite ser parte de una colectividad y tener un sentido de pertenencia a esa colectividad. Esta obra que ven aquí es una obra de Clara Ledesma,
se llama Mujer con Jaula, es del año 1964. Ustedes saben que ella fue discípula de José Gausach, compañera de Gilberto Hernández Ortega, y estuvo en la corriente esta de rescate de las raíces negras, de las cuales vamos a hablar más adelante. Fíjense cómo trabaja una de las obras de la serie Las Negritas, en que recrea el cabello de la afrodescendiente y la compara con la cresta del gallo que sostiene la mano. Es una obra muy decorativa, muy hermosa, en la cual utiliza incluso el pan de oro y el óleo. Es una técnica mixta. Y ahí ya ella está explorando en una identidad que tradicionalmente se ha mantenido oculta, se ha mantenido en un segundo plano, que es el que tiene que ver con esa raíz de origen africano, que no solamente en la República Dominicana, sino en buena parte del Caribe, como se imponen las culturas dominantes, eso es parte de los fenómenos culturales, muchas veces los grupos que socialmente han sido marginados, esos elementos culturales o se olvidan o se tapan o se encubren o muchas veces también se adulteran. Sin embargo, ya los artistas de la vanguardia dominicana, incluso los artistas españoles como Gausach, Raventós, entre otros, sí le dieron importancia a esos elementos de la raíz africana. Continuamos entonces. José Luis Sáenz es otro de los estudiosos que yo estoy consultando para el tema de la identidad. Él tiene un libro que se llama Apuntes para la Historia de la Cultura Dominicana. Él también, igual que Andújar, vincula identidad con cultura y plantea, la cultura constituye la identidad de los pueblos. Ese proceso en que se entretejen tradición y creatividad para ir conformando ese complejo de ideas, de comportamientos, de objetos, de estructuras, valores que sirven de mapa en el andar de la vida social, va creando la identidad colectiva. De una identidad individual, cuando lo convertimos en un constructo social, en un constructo cultural, ya tenemos una identidad colectiva. Pero quiero decir algo, esa identidad colectiva es heterogénea, no es homogénea, porque en la República Dominicana existen diferentes regiones, existen diferentes generaciones, cada una con su subcultura, y la suma de los rasgos comunes de esas subculturas son las que conforman la identidad dominicana, pero al mismo tiempo, la suma de todas esas subculturas que conforman la identidad dominicana se aporta con la suma de las subculturas de los elementos de la identidad cubana, con los elementos de la identidad puertorriqueña, con los elementos, y al final es que hablamos como si fueran cáscaras de cebolla de la identidad cultural caribeña, porque entre todos estamos buscando ese sentido de pertenencia, buscando lo que nos une y no lo que nos separa. Todos los que estamos mentalmente bien, porque hay muchas personas que también buscan al revés, buscan lo que nos separa y no lo que nos une. Entonces continuamos. Esta obra, vuelvo atrás, perdón, si pueden volver atrás. Ajá. Olvidé mencionar la obra, es la obra Alto Vuelo, que fue presentada por Arián García en una exposición en el CODAP en el año 2022, que se llamó Tres colores y una bandera en tiempo de sombra. Representa las palmas. La palma es un elemento importantísimo para Cuba, la palma real, que incluso está en su escudo, pero él pone las palmas en las nubes, pone las palmas en el cielo y lo trabaja a través de un dibujo, de tonalidades grises. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el gris? ¿Por qué la tonalidad? Depende del estado de ánimo del artista, de la situación social de un determinado momento. Esas palmas están elevadas, están heroizadas, están convertidas en algo onírico, pero también detrás de esas palmas hay mucha melancolía, mucha tristeza y mucha añoranza. Entonces, fíjense cómo ese constructo, él también lo convierte en algo individual, algo subjetival, algo personal. Y a partir de ahí, la colectividad se siente vinculada a ella, porque en La Palma nos reconocemos todos. Continuamos entonces.
Andújar señala que el elemento negro en la cultura ha sido no solo relegado a un segundo plano, sino que en muchos casos se le ha negado su importancia en lo que es la constitución de nuestra identidad. De eso mismo habla Celsa Albert en La Tercera Raíz, un escrito fabuloso que para mí me permitió tener mucha luz en mis análisis, y ella habla del no querer ser. Y a mí me surge la duda, quizás el no querer ser también sea la identidad. O sea, porque la identidad es algo subjetivo y personal, es un proceso de reflexión. Considera el historiador Carlos Andújar que esto se puede asumir para todas las regiones de América, no solo para la República Dominicana, que recibieron negros en una o mayor medida que otras. En la medida que yo me he adentrado en los estudios no solo del arte caribeño, sino del arte latinoamericano, una realidad muy parecida para la población afrodescendiente y también para la población indígena se va viendo. No querer ser, alejarme de esto. Y eso lo menciona en La presencia negra en Santo Domingo. Continuamos entonces, esta obra es de un desnudo del año 1941 de Celeste Bosigil, que fue una de las iniciadoras del tema del desnudo y del tema de la presentación de la belleza mestiza, de ese mestizaje que es propio de nuestras culturas caribeñas. Seguimos entonces. En los enfoques sobre la identidad cultural, desde el pasado, desde el siglo XIX, incluso antes, se fueron produciendo diferentes enfoques. Uno de ellos es el siboneyismo, que tanto en Cuba como acá, como en Puerto Rico, en diferentes sitios, fue surgiendo ese enfoque. ¿Qué significaba o significa el siboneyismo? Pues la exaltación de los aportes indígenas. Sabemos que esos aportes son importantísimos, pero lamentablemente ya en el siglo XVI la población indígena era muy limitada en los territorios de las islas del Caribe. Un censo de los padres genónimos del 1522 arroja alrededor de 5.000 almas, 5.000 indígenas. En Cuba también la población taína, y no solo la población taína, sino la población siboney, porque quiero arreglar y agregar algo. El tainismo es propio de la República Dominicana. El indigenismo es propio de la República Dominicana. En Cuba, el indigenismo que se ve en la República Dominicana con el nombre de tainismo, que se ve en Puerto Rico con el nombre de tainismo y en otros lugares como indigenismo, estoy hablando de México, las culturas de América, en Cuba se le llama siboneyismo, porque además de los taínos, en Cuba había otras poblaciones indígenas como los siboneyes, los guanatabeyes, los guanacabibes, toda esa población incluso estaba en un estadio de desarrollo tecnológico inferior al de los taínos, porque los taínos ya tenían cerámica y agricultura, igual que los inderis, pero estas poblaciones estaban en una etapa preagraria. Hay una famosa canción que es la de Ernesto Nicuora, que se llama Siboney, y la letra no la voy a cantar porque soy muy mala cantante, pero dice: Siboney, te espero con ansias en mi caney, porque tú eres el dueño de mi amor, Siboney. Y es una de las canciones más lindas de la música cubana de comienzos del siglo XX. Y esta canción es un ejemplo en la música del siboneyismo, que pudieras, que en este caso es el nombre que tuvo en Cuba ese indigenismo, que fue un fenómeno muy atendido en Latinoamérica. Pero también está Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, está José Fornaris con un texto que se llamó, un texto poético, se llamó Los Cantos del Siboney. Tuvieron muchísimos autores que hablan del tema del indígena, como aquí Manuel de Jesús Galván tiene la obra Enriquillo, que es estudiada hasta por los jóvenes en el bachillerato. La exaltación del indio se ha mantenido en el siglo XX y XXI en la República Dominicana.
Por ejemplo, tenemos aquí a Timo Pimentel, que a través de su cerámica y sus perros mudos, él ha rendido tributo a esos elementos culturales, a esa raíz cultural. Tenemos a Reyson Peralta en el área de Jarabacoa y tenemos a Milcíades Andújar, un pintor miembro del CODAP. Estoy poniendo este anuncio que es del año 2022 de una exposición de Milcíades que se llamó Casicajo. Casicajo tenía pinturas dedicadas a temas indígenas, sobre todo al tema de Laón, el perro mudo, y también esculturas donde él representaba a Tuey o representaba a los cacicajos de Jaragua, de Higüey, por eso se llama cacicajos. Es un homenaje a los elementos indígenas y es un elemento cultural todavía muy, muy presente en la República Dominicana. Pues continuamos. El enfoque indigenista, cibonellista o como quiera que se llame, es la exaltación de los elementos culturales indígenas. Allí yo mencioné también a Sánchez Valverde, un clérigo nacido en la República Dominicana, que estuvo en varios lugares de América y que hizo un texto, eso fue en el siglo XVIII, y donde él exaltaba también los valores indígenas, y por ahí viene, en cierta manera, se debe a la influencia indígena, no a la influencia negra. Y por ahí ha venido el término indio a todos aquellos que tienen la piel de una tonalidad más oscura, en el caso de la República Dominicana. Es un antecedente lejano, pero por ahí va. El criollismo es también un fenómeno latinoamericano, no solamente dominicano, no solamente caribeño, no solamente cubano, puertorriqueño en general. El criollismo surge para diferenciarse de la metrópolis, en este caso, sobre todo en los países de habla hispana. Es un fenómeno que viene desde el siglo XIX y se encamina a la búsqueda de lo propio. Pero a veces el criollismo revistió un ataque a lo indígena y pudo revestir un ataque, sobre todo en Latinoamérica, a lo indígena y también a lo afrodescendiente. Esta obra es ya una obra del siglo XX de Amelia Peláez, se llama Bodegón y ella se inspira en los vitrales de las casonas del Cerro en La Habana y fíjense cómo ella pinta en óleo lo que eran esos vitrales con frutas, el rescate de los elementos de la cultura, el rescate de los elementos arquitectónicos llevados también al plano pictórico y basándose en la belleza de la naturaleza caribeña. Continuamos. Esta obra es muy interesante. Es la escuela del maestro Cordero del año 1890. Su autor es también Francisco Oller y es también un panorama de las diferentes etnias, los diferentes componentes raciales que había en el Puerto Rico de finales del siglo XIX. Es el maestro Cordero, un personaje verdadero. Y él, aquí lo tenemos con niños de pelo rojo, niños blancos de pelo negro, morenos, y él es un mestizo. Ahí nos estamos dando cuenta, algo que se ha hablado durante muchos años, que es la llamada democratización racial, esa unión entre en las distintas razas para desarrollarse como un elemento cultural característico, como un rostro característico de lo que es la cultura caribeña. Hay un libro del 1882, si mal recuerdo la fecha, que es Cecilia Valdés. Todo cubano conoce el personaje y conoce el libro, porque ha sido llevado también a la parte musical. Es un libro de Cirilo Villaverde que narra la historia de una mujer que se enamora de un hombre blanco, la familia se oponía, pero detrás de esa posición no había solo un elemento de discriminación racial, es que ambos eran hermanos, ella no lo conocía, el padre había tenido relaciones con una antigua esclava manumisa
y de ahí había nacido Cecilia, y ella estaba teniendo amores con su propio hermano. No era solo la sociedad, era algo más allá. Y esa mujer se convirtió en un personaje también del prototipo de belleza cubana, de esa integración racial, y también se convirtió por mucho tiempo la Cecilia Valdés un símbolo eh, hasta sexual, sensual, de la belleza de la mulata cubana. Pero el personaje de la mestiza incluso llega hasta vincularse al tema de la Virgen de la Caridad del Cobre, que en ocasiones la pintan como una figura blanca, pero en la mayoría de los casos la representan como una mulata. Y en ese personaje también, desde el punto de vista sincrético, podemos ver la presencia de la Virgen María, pero muchos la ven como la Ochun, la diosa del amor, de los partos, que viene del África o de los afrodescendientes. Entonces, ya aquí estamos viendo una cultura en que estamos buscando lo que nos une, pero lo estamos buscando a partir de la diversidad. Y lo que nos va a unir, y eso es un símbolo, esa obra para mí es un símbolo, es la educación, es el proceso de conocernos, de lo que llamaba Martí ser cultos para ser libres. Y en ese proceso de ser cultos para ser libres, nos damos cuenta que las diferencias no tienen sentido y que lo que tenemos que buscar es aquello que nos une. Continuamos entonces. Otra figura importantísima es Cándido Vidó en la República Dominicana, dentro de esa búsqueda de lo propio y de un criterio integrador de la cultura. Cándido Vidó, ustedes conocen que fue caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, que ha tenido muchísimos reconocimientos y que no solamente su pintura es importante, sino su papel de educador. Él creó en el año 1977 la Academia de Pintura en Bonao, la Casa de la Cultura, donde enseñan a pintar a los miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, se llama Cándido Vidó, porque Cándido Vidó también fue militar y dio clases a los militares y desarrolló muchas obras relacionadas con la naturaleza dominicana, los animales, las plantas, el sol, las madres, la maternidad, en esa búsqueda de una identidad basada en lo diverso, pero buscando un criterio integrador. Seguimos entonces. En estas corrientes que estamos hablando, después de lo indigenista y de búsqueda del criollismo, hay que decir que en la mayoría de los artistas se vio siempre lo europeizante. ¿Dónde iban a estudiar los que podían? Pues a Europa. ¿De dónde eran los maestros de los que no podían ir a Europa? Pues venían de Europa. O eran los que habían venido a Europa los que le enseñaban las técnicas artísticas. Por tanto, la admiración a lo europeo, ya fuera lo afrancesado o lo hispano, es muy característico de estos procesos de búsqueda de la identidad a través de las artes. Ahí tenemos una obra que se llama Paisaje con Río, de Esteban Chantrán, un pintor de finales del siglo XIX cubano. Estudió en Francia y tuvo mucha influencia en la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon es una escuela preimpresionista, realista, pero con muchos elementos también románticos, que empieza a hacer experimentos con la luz y trabajar los tonos complementarios. Pero claro, la escuela de Barbizon con la luz francesa. Cuando vino Chartrán a Cuba, trajo ese mismo manejo de la luz y del color de Francia en un paisaje con una luz deslumbrante, y cuando uno mira sus paisajes siempre son atardeceres y amaneceres. No hay manera de que él logre el mediodía, porque desde el punto de vista técnico no lo podía lograr. Sin embargo, gustaba la hora dorada. El área dorada. Ahí se mantiene en una búsqueda de lo cubano tímida, porque esos son los paisajes de Cuba, pero al mismo tiempo con un enfoque europeizante. Continuamos entonces. Sin embargo, miren, hablamos de Oller como un hombre que trabaja la identidad, pero miren cuando él era estudiante en Europa. Esta obra se llama El Estudiante, es del año 1874, y él representa a un estudiante en una casa, de una pensión. Entonces estamos hablando de un Oller en Francia, donde no representa lo identitario. Esa obra se parece mucho a las obras de Degas, del periodo realista de Degas,
cuando él pinta los interiores con su familia, con sus primos, y por supuesto, entonces pudiera ser la obra de cualquier artista que estuviera en Europa, europeo o no europeo. Sin embargo, fíjense cómo luego que él retorna, entonces se empieza a trabajar lo propio. Continuamos entonces. Jaime Colson, que le llaman el transhumante, no por gusto, se mueve entre esa Europa donde él se formó y la búsqueda de lo identitario. Esta obra es del año 1947, es la que tengo aquí es una fotografía de Ana María Schwartz, porque las obras han desaparecido. Se expuso aquí en una galería de la calle El Conde, que formaba parte de una serie de 25 obras expuestas que se llamó Catarsis, y esta específica se llama Narciso. La estoy poniendo por el interés que tiene la obra en el sentido de el tema mitológico. Recuerden que Narciso es el que se cae en el lago porque se enamora de sí mismo, y por el prototipo de personaje que pone. Sin embargo, en el entorno podemos ver plantas que pueden ser atemporales, que pueden ser juncos de Europa, pueden ser juncos acá, pero predomina en esa obra el elemento europeo. Continúa. Sí, sí, Cabo. Olson ya ha evolucionado con la fiesta en Huachupita, que entonces yo diría que se va del otro lado, porque trabaja entonces el vestuario, los prototipos como si fueran africanas. Fiesta en Huachupita nos recuerda las telas de Malí, me recuerda las telas que he visto en casa de Ripley. La búsqueda de la belleza de las mujeres no es la típica dominicana tampoco. Es como que él oscila entre lo europeo y lo africano. Y en algunas obras se va al centro, como es el merengue. Fíjense que nuestra identidad es joven, y ahí vemos los tanteos de un artista que mueve de un lado a otro en busca de esa identidad. Seguimos entonces. El rescate de la raíz negra lo tenemos aquí también en un pintor puertorriqueño que es Rafael Tufiño. Esta obra es un mural, es un mosaico que está en el Capitolio de Puerto Rico y está dedicada a la abolición de la esclavitud. Están firmando la abolición de la esclavitud, y arriba, como el gran héroe, está el esclavo que rompe sus cadenas. Pero fíjense que la estructura triangular, cuando la analizamos desde el punto de vista compositivo, crea una estructura jerárquica. Lo que está arriba siempre es lo más importante. Los que están abajo son la base. Los que están abajo son menos importantes desde el punto de vista formal. Estoy haciendo un análisis formal y semiótico. El triángulo significa, de la psicología de la forma también, un sentido jerárquico. El más importante de todo es el negro, que se alza sobre esa firma de la abolición de la esclavitud. Y más arriba de él solo el cielo, solo la luz. Es una obra de una fuerza increíble y que habla del rescate de la raíz negra. Seguimos. Wow. Wilfredo Lang, también en ese rescate, es uno de los artistas latinoamericanos más conocidos. Esa obra se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es La Jungla, pintada en 1943. Inicialmente, él la tuvo que pintar sobre un papel de embalar. Luego la llevó al lienzo porque los recursos económicos que tenía no le permitían en un momento inicial pues colocarla sobre una matriz más digna. Pero fíjense, el artista, y eso me recuerda mucho a Arián, mi amigo Arián, que él pinta en latas de sardina, o pinta en cajas de pizza, o pinta en lienzo, o pinta en un pedazo de madera, en lo que tiene a mano. El artista que de verdad es artista no se detiene ante las situaciones que en un momento determinado tenga de carencias económicas, de falta de materiales, va a pintar. Y Wilfredo Lang pintó ahí su cosmos. Su abuelita era santera, su papá era chino, su mamá era una mulata, su familia venía de tres raíces: la raíz europea, la raíz asiática y la raíz africana. Se codió con los grandes artistas del surrealismo
en Europa, estuvo en España, estuvo en Francia, pero en esa obra, La Jungla, está el Ogún con las tijeras del dios de los hierros, está la grupa de Ochun, que es la diosa del amor, la diosa de la sensualidad, está el hacha doble de Changó, el dios de los rayos, de los truenos, vinculado también a la guerra, y está toda una cosmogonía en que las cañas se vuelven orichas. Entonces ahí hay un sentido de identidad. Bretón no le pudo quitar su origen, incluso lo incentivó, porque estos surrealistas empezaron a ver en personas como él la verdad, el mundo que ellos estaban buscando, esa integración, eso que solamente lograban a través de pasajes oníricos a mundos paralelos. Se daban cuenta que en el universo mágico, la cosmogonía del área del Caribe, de Latinoamérica en general, estaba presente, que el surrealismo estaba vivo en América. Y de ahí se desarrollan corrientes, no me voy a meter en esa área del realismo mágico y de lo real maravilloso. Continuamos entonces. José Gausach es un español, fue un español enamorado del Caribe y que a través de su amor enseñó a sus discípulos a amar lo propio. Discípulos como de Clara Ledesma, Gilberto Hernando Ortega y tantos otros empezaron a incursionar en ese tema del mestizaje, de los afrodescendientes, y que estoy poniéndola aquí, Gausach, le falta la S, por eso le mandé ahorita el correcto, eso es Gausach, después de la H. Pues Gausach se salió, me salí. No, Ajá. Pues José Gausach es una persona que se vincula a lo dominicano. Y esa obra en específico se llama Mulata Pensativa, del año 1946. Fíjense cómo él adultera el color, ese rosa que no se corresponde con la piel real de un ser humano. Y él, sin embargo, la temática ya es una temática que tiene que ver con nosotros. En otras obras más adelante, pues Gausach, con S, también lo trabajó. Continuamos entonces. Gilberto Hernández Ortega, con una obra poco conocida, es El Trópico, sensualiza la identidad, erotiza la identidad o la convierte en un elemento mágico, mostrando aquí una composición que pueden ser cocos o senos, que pueden ser palmas, que pueden ser un rostro humano que conforma la figura de una mujer. Entonces, ahí en esa mezcla de cubismo, de surrealismo, de expresionismo, pero ya sincretizado y sintetizado en lo propio, tenemos el mensaje de Gilberto Hernández Ortega. Continuamos entonces. Identidad cultural. Yo voy a mencionar aquí a tres grandes de los estudios culturales en Latinoamérica. Uno de ellos es mi maestro Leo Ripley, y él dice lo siguiente: ahí es donde está la riqueza cultural de un país, y esa es la riqueza que nosotros debemos seguir preservando, valorando y poniendo en su justo lugar. Eso lo hizo en una entrevista en el año 2014, cuando se estaba refiriendo a la cultura inmaterial específicamente, pero se puede extrapolar a todo lo que es la cultura en general y la identidad cultural. Continuamos entonces. Yolanda Wood, que próximamente dará un nuevo curso que estamos promoviendo a través de la ADA, Asociación de Historiadores del Arte de la República Dominicana, y también maestra de mi maestra y santiaguera de Santiago de Cuba como yo, plantea lo siguiente: el Caribe es una entidad histórica en donde el tiempo es una categoría importante que juega en función del desarrollo histórico evolutivo de la región. Fíjense cómo ella lo ve, como mismo lo estábamos viendo anteriormente, como una entidad histórica. Va a través del tiempo. Hay una pregunta que ella siempre nos hacía en un curso reciente, o sea, ¿de qué Caribe hablas?
¿de qué Caribe estás hablando? Y lo hacía desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista temporal, porque no es lo mismo el Caribe de las Antillas Menores que el Caribe continental, que el Caribe de habla hispana, que el Caribe de habla francesa. ¿De qué Caribe estás hablando? ¿En qué espacio te mueves? ¿Pero en qué tiempo te mueves? El Caribe de este lugar, pero ¿en qué época? Porque ella nos está diciendo o nos establecía que el Caribe, aunque tiene elementos comunes, también es extraordinariamente diverso desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista temporal. Aquí les muestro dos obras. El merengue de Jaime Colson de 1938 es una obra fabulosa que tiene mucho que ver con la pintura metafísica, pero que tiene ese sentido de la temporalidad y al mismo tiempo de mundo congelado, que puede ser contradictorio con este mundo tan extrovertido que somos, que vivimos los dominicanos, pero al mismo tiempo es muy simbólico, porque fíjense que está un hombre tocando el acordeón, un hombre blanco, en diálogo con el moreno o el negro que toca el tambor frente a él para componer juntos una música. Fíjense las figuras de atrás. De un lado está una mujer con un abanico europeo. Claro, el abanico europeo, pero el abanico viene de Asia. Fíjense, ahí hay un problema globalizador y de globalización antigua. Y al mismo tiempo el otro con un güiro de piel más oscura, diciendo que el merengue somos todos, el merengue ahí nos incluimos todos, y en esa diversidad está nuestra unidad, pero al mismo tiempo lo quise colocar con La Plena de Rafael Tufiño, una obra que se hizo entre 1952 y 1954, La Plena puertorriqueña, que es nuestro también, aunque sea de Puerto Rico, porque todos somos el área del Caribe, las figuras bailando, la alegría de vivir, el entorno, la diversidad racial, las distintas subculturas integradas en su baile popular, que es La Plena. Por último, vamos a pasar a la última diapositiva, a hablar de Jesús Guanche y de Manuel López Oliva, que hicieron un artículo que se llama El Caribe, síntesis de lo diverso. Creo que encierra todo lo que hemos estado trabajando. Ellos plantean la categoría particular que entrelaza a los pueblos del área, la síntesis de los rasgos comunes con alcances internacionales que constituye por su esencia la unidad de lo diverso. De esa manera ellos definen el Caribe como diversa en la obra de Darío Suro, donde vemos al mismo tiempo a un Baquiní y vemos a una ciguapa, ambos uno a uno, frente a frente, creando el gran mito de lo que somos el Caribe. Muchas gracias.